Hola, buenas noches. Mi nombre es Chávez Gaxiola Naidelin Alejandra. Soy ingresada del Instituto Tecnológico Nacional de Tijuana. Me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería Industrial. El nombre de mi docente es Morales Ibarra Juan José y la materia que me encuentro cursando es Estadística Inferencial. Soy del grupo y grado 3Z y la fecha de entrega de esta tarea, bueno, de esta presentación es el 4 de mayo del 2025. Ok, vamos a dar inicio a nuestros temas. Aquí les tengo como aquí les traigo un índice de los temas que estaremos viendo. Como tema número uno, que sería nuestro tema 5.3, es distribución de probabilidad binominal, ¿ok? 5.5, tema número 2, distribuciones de probabilidad de posición, ¿ok? Aquí tenemos el capítulo 6 de distribución de probabilidad normal. Ahorita vamos a explicar el capítulo 6 también. No son como tal ejercicios, pero sí es un tema. Este, Punto número 4 tenemos 6.2 distribución normal. Punto número 5 tenemos 6.3 aplicaciones de la distribución normales. Y punto número 6 tenemos 6.7 evaluación de la normalidad. Aquí como total tenemos de ejercicios de la unidad 3 10, que esos serían los 10 ejercicios que estaré explicando a continuación. Vamos a dar inicio a nuestro primer tema, que es distribuciones de la probabilidad binominal. Distribuciones de la probabilidad binominal. ¿Qué son las distribuciones de la probabilidad binominal para empezar? La distribución binominal es un tipo de distribución de probabilidad discreta que modela el número de éxito de una serie de ensayos independientes, donde cada ensayo tiene solo dos posibles resultados, éxito o fracaso. Y la probabilidad de éxito es la misma para los ensayos. Es la misma para todos los ensayos. Ensayos independientes. Cada ensayo no afecta el resultado de los demás ensayos. Dos resultados en cada ensayo. Solo hay dos resultados posibles comúnmente etiquetados como éxito o fracaso. Probabilidad con éxito o fracaso. Probabilidad constante. La probabilidad de éxito es la misma para todos los ensayos. Un número fijo de ensayos. Hay un número específico de ensayos llamado N que se utiliza. Como pueden ver, aquí yo les dejé una tablita de cómo es que se hace una tabla binominal de distribución. Como pueden ver, aquí ya está realizada, ya está hecha de otros ejercicios, pero yo los quise dejar como de ejemplo para que observen cómo es que se ve una distribución de probabilidad binominal ya realizada. Vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplo, bueno, ejercicio, que dice, supongamos que lanzamos una moneda 5 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente tres caras? Y aquí tenemos la respuesta, que n sería el número de lanzamientos, ¿ok? Aquí como tal tenemos 5 lanzamientos. Tenemos que P es la probabilidad de obtener cara en un lanzamiento. Como pueden ver, aquí tenemos 0.5 de la probabilidad de obtener cara en un lanzamiento. Y X tenemos que es el número de caras que queremos obtener. Como pueden ver, aquí exactamente nos están pidiendo tres caras y es así como se obtuvo la respuesta de este ejemplo. Ejemplo número 2. Un jugador de baloncesto tiene una probabilidad del 60% de anotar un tiro libre. Si intenta 10 tiros libres, ¿cuál es la probabilidad de que anote al menos 7 tiros? Como pueden ver, aquí tenemos ya la solución, que N habíamos dicho que es el número de tiros libres, ¿ok? P es la probabilidad de anotar y X es el número de tiros que queremos anotar, ¿ok?
Como paso número 1, para resolver este problema tenemos que identificar los valores N, P y X. Aquí ya tenemos N, P y X, ya lo tenemos aquí este, definidos estos valores. Como paso número 2, tenemos que calcular la probabilidad de anotar exactamente donde nos pide 7, 8, 9 y 10 tiros libres. Tenemos que calcular la probabilidad de anotar estos tiros. Como paso número 3, tenemos que sumar estas probabilidades de anotar al menos 7 tiros. ¿Ok? Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestro número de tiros libres, probabilidad de anotar y nuestros números de tiros que queremos anotar. Aquí los tenemos. Y así quedaría estas respuestas y este resultado de este ejercicio. Tema número 2, que sería el tema 5.5, distribución de probabilidad de Poisson. ¿Ok? La distribución de Poisson describe la probabilidad de que ocurran eventos en un periodo de tiempo o en un espacio dado cuando estos eventos ocurren de manera independiente y con una tasa promedio constante. Para resolver ejemplos y ejercicios se utilizará la fórmula de la función de la probabilidad de Poisson. Como pueden ver, yo aquí les dejé la fórmula aquí abajo. Ahorita vamos a explicar qué significa y cómo es que se acomoda. Aquí a un ladito yo les dejé pues un ejemplo de cómo es la distribución de probabilidad de Poisson ya en una gráfica, cómo es que se ve. Aquí también les dejé los resultados de esta tablita. Obviamente esta tablita fue sacada de otro ejercicio, pero se las dejé como ejemplo para que logren apreciar cómo es que ya queda resuelta una distribución de probabilidad de posición ya, ya completa, ¿ok? Ahora vamos a explicar nuestra fórmula que nos dice que donde K es el número de eventos, donde A, bueno, donde I, que sería este numerito que tenemos aquí, como esta señal, es la tasa promedio de eventos y en donde E, que sería es la constante de Euler, ¿ok? La distribución de Poisson es una distribución discreta que se utiliza para estimar la probabilidad de que ocurra un número específico de eventos en un intervalo de tiempo o espacio, ¿ok? Dicho esto y entendido esto, vamos a dar inicio al primer ejemplo y ejercicio que traemos de este tema. ¿Ok? Aquí dice, supongamos que un servicio de atención al cliente recibe en un promedio de atención al cliente, recibe en promedio 5 llamadas por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que reciba exactamente 3 llamadas en la próxima hora? Aquí tenemos nuestra solución. Tenemos que identificar los valores. Aquí tenemos K y el numerito que les había dicho. Tenemos que K es el número 3, ya que es el número de llamadas que queremos calcular. Aquí nos pide que exactamente son 3 llamadas en la próxima hora. Aquí tenemos el 3. Y aquí tenemos el número 5, que sería atención al cliente en promedio de 5 llamadas por una hora. ¿Ok? Y nuestra, perdón, y nuestro circulito nuestra figurita esta, es la tasa promedio de llamadas por hora. Aquí vamos a aplicar la fórmula de la distribución de Poisson. Como pueden ver, aquí le puse Poisson, que sería esta nuestra fórmula, que es la fórmula que les expliqué al inicio cuando empezamos este tema. Primero tenemos que calcular el resultado, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos nuestro resultado ya calculado, así que nos dice que por lo tanto la probabilidad que el servicio de atención al cliente del servicio reciba exactamente 3 llamadas en la próxima hora es un aproximadamente de 0.1404. Como pueden ver, 0.1404 o también se puede representar 14.04, ya que ambos resultados
son iguales y ambos resultados son correctos. Como pueden ver, aquí tenemos 0.1404, pero también podemos poner como 14.04, ya que es el mismo resultado, solo que quitamos el cero y ponemos el decimal en el medio, pero no hay problema si lo hacemos de este resultado, cualquiera de los dos es correcto, ¿ok? Dicho esto, vamos a pasar a nuestro ejemplo número 2 y dice, ejemplo número 2 dice, una máquina de envasado tiene una probabilidad de fallo de 0.05 en cada hora de funcionamiento. Si la máquina funciona durante 100 horas, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 fallos? Como pueden ver, aquí tenemos nuestra solución, que sería primero identificar los valores, que aquí nos pide exactamente 5 fallos. Este sería nuestro primer valor, ya que es el número de fallos que queremos calcular. En este caso serían 5 fallos. Aquí tenemos nuestra figura que les había explicado hace rato, que tenemos 100 por 0.05 y aquí tenemos el número de fallos. Este resultado lo sacamos de aquí, 0.05, y aquí tenemos 100, que serían las 100 horas. Esto es el número por medio de fallos en las 100 horas, ¿ok? Este es el número por medio de fallos en las 100 horas. Aquí tenemos que aplicar la fórmula de distribución de Poisson. Como pueden ver, yo aquí abajo les dejé la fórmula de distribución de Poisson. Y aplicando una vez esta fórmula nos da este resultado, que sería 0.1757. O bien, aquí también se puede realizar lo mismo que expliqué y se realizó en el ejercicio anterior. Como pueden ver, aquí tenemos 0.1754 o 17.54, ya que es el mismo resultado en porcentaje, solamente que aquí ya está más resumido, pero si pones este resultado o pones cual sea de los dos son correctos. ¿Ok? Por lo tanto, la probabilidad de que haya 5 fallos en las 100 horas de funcionamiento es aproximadamente de 17.54%. Y como pueden ver, yo aquí a un ladito traté de dejarle lo más especificado posible este ejemplo. Les puse una máquina de envasamiento. Como pueden ver, aquí se las dejé. No es la mejor máquina, pero traté de darles un ejemplo. Vamos a pasarnos a nuestro capítulo 6, que es distribución de probabilidad normal. ¿Y qué es la distribución de probabilidad normal, verdad? Aquí a un ladito yo les dejé la distribución normal no está realizada y la distribución normal está realizada. Este es como ya un ejemplo más de relleno, que aquí se los puse, como pueden observar. Generalmente introduce la distribución normal Generalmente introduce la distribución normal, también conocida como distribución gaussiana, una herramienta fundamental en estadísticas. Una herramienta fundamental en estadísticas. Explica sus características como su forma de campana simétrica y cómo se define por la media y la desviación estándar. Este capítulo también suele cubrir conceptos como la distribución normal estándar, las tablas de distribución normal y cómo se utiliza la distribución normal para las próximas distribuciones como biominar. Ok, dicho esto y entendido esto, que es un mini concepto del capítulo número 6, vamos a dar inicio a nuestro siguiente tema, que sería que sería el 6.2, distribución normal, que es lo que les expliqué aquí en este capítulo. Y nos dice que la distribución normal es una distribución de probabilidad continua
cuya gráfica tiene forma de campana. Como pueden ver, aquí está la forma de campana, que es lo que les expliqué hace rato. Mm, ¿Dónde está? Aquí les había explicado que explica sus características como su forma de campana, simétrica como se definen por la media y la desviación estándar. Aquí tenemos nuestra distribución normal y nuestra campana y es simétrica respecto a su media. En estadística, la distribución normal sirve para modelizar fenómenos de características muy diferentes. Por eso es tan importante esta distribución. De hecho, en estadística, la distribución normal se considera, perdón, la distribución normal se considera por mucho la distribución más importante de todas las distribuciones de probabilidad, ya que no solo permite modelizar un gran número de fenómenos reales, sino que además la distribución normal se puede usar para aproximar otros tipos de distribuciones bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Dicho esto y entendido este concepto, vamos a dar inicio a nuestro primer ejercicio y ejemplo número 1. ¿Ok? Y este nos dice que supongamos que la estatura de los estudiantes en un colegio sigue una distribución normal como una media, como una, como una media de 70 centímetros y una desviación estándar de 10 centímetros. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante eligió al azar tenga una estatura mayor a 1,85 centímetros? Convertir todo en Z. Como pueden ver, aquí tenemos ya nuestros resultados que tenemos del 85 menos 170, que serían nuestras medidas sobre 10, nos da un total de 1,5%. ¿Ok? Aquí para hacer este tipo de ejercicios o este tipo de problemas, primero se tiene que utilizar una tabla o ya sea una calculadora, lo que tengamos o lo que preferamos. Ok, vamos a utilizar una tabla o una calculadora. Al utilizar la tabla o la calculadora, nos dará la probabilidad de que una Z sea menor o igual a 1,5, que es lo que nos está pidiendo. Y aquí tenemos que es 0,9332, ¿ok? Como pueden ver, aquí lo tenemos. Y para encontrar la probabilidad de que Z sea mayor, en la otra era menor, aquí es mayor, de que sea mayor a 1,5, restamos este valor a 1, que es decir, aquí ya lo restamos este valor a 1 y tenemos que 1,5. Por lo tanto, la probabilidad de que un estudiante tenga una estatura mayor a 1,85 centímetros es de aproximadamente de 0,0668 o 6,68%. Aquí sucede lo mismo con los resultados. Aquí el resultado está en porciones y acá tú lo pones en, en porción. Por ejemplo, aquí en los resultados dice 0,0668 y aquí nada más le borramos los ceros y nos queda 6,68, que sería nuestro porcentaje ya resuelto de la estatura en centímetros de estudiantes. Y como pueden ver, para hacerlo más especificado o para que se entienda mejor, aquí también les dejé una imagen de unos estudiantes de cómo es que se están midiendo. Vamos a hacer un segundo ejemplo y nos dicen, un examen tiene una nota media de 75 y una desviación estándar de 10, ¿ok?
¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota superior a 90? Aquí primero tenemos que convertir todo en Z, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Aquí ya tenemos resueltos nuestras zetas, la mayor y la menor. Aquí ya dividimos también sobre 10. Así que para hacer este ejercicio tenemos que utilizar de igual manera, ya sea una tabla o una calculadora de nuestra preferencia. Aquí nosotros utilizamos una tabla. La tabla o calculadora nos dará la probabilidad de que una z sea menor o igual a 1.5, que sería este, igual a 1.5, que es 0.9332. Como pueden ver, aquí ya tenemos ya desglosado que sería 1.5 nuestra probabilidad, y lo vamos a dividir entre 1, lo vamos a dividir por 1 y nos da este resultado 0.0668, que sería nuestro resultado. Por lo tanto, la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota superior a 90 es de aproximadamente 0.0668, o también se podría representar como 6.68, que es similar a nuestro ejercicio. Es similar y es similar con los mismos resultados, pero no es igual, es similar nada más. Como pueden ver, aquí tenemos el acomodado igual, que estos serían nuestros posibles resultados. Si llegaremos a poner este resultado, sería correcto. Y si llegamos a poner este resultado, de igual manera sería correcto, ya que este está en porcentaje y nos da el mismo resultado que nos está pidiendo aquí, ¿ok? Vamos a pasar a nuestro último tema, que sería nuestro tema 6.7, evaluación de la normalidad, ¿ok? Vamos a dar inicio a este tema, evaluación de la normalidad, y dice: la evaluación de la normalidad es un procedimiento estadístico que se emplea para determinar si un conjunto de datos sigue una distribución normal. Este análisis es crucial porque muchas pruebas estadísticas asumen que los datos tienen una distribución normal, lo que incluye a la validez de los resultados. ¿Ok? Existen varios métodos para evaluar la normalidad, que incluyen, como pueden ver, aquí tenemos los datos que existen, tenemos gráficos, pruebas estadísticas, medidas descriptivas. Y vamos a dar inicio a estos conceptos, de qué se trata y qué son. Ujú. Tenemos que los gráficos son histerogramas, diagramas de caja y gráficos Q-Q, ¿ok? Pruebas estadísticas: Sharpion Wills, Paul Smil y Andrés Darrey, ¿ok? Aquí tenemos pruebas de estadísticas, tenemos Sharpion Will, Paul Smil, Anders Darling, ¿ok? Hicimos el intento de leerlo en inglés. Medidas descriptivas, asimétrica y kurtosis, ¿ok? Dicho esto y explicado esto y entendido este concepto de evaluación de la normalidad, gráficos, pruebas estadísticas y medidas descriptivas, vamos a dar inicio a nuestro primer ejercicio o nuestro primer ejemplo, que dice: ejercicio 1, aplicación de la prueba de Sharping Wheel. Y nos dice: supongamos que tienen los siguientes datos sobre la altura de 10 personas en centímetros. Como pueden ver, aquí abajito tenemos 10 alturas, que serían nuestros 10 datos. Tenemos una altura de 1.65, una altura de 1.70, una altura de 1.68, una altura de 1.74, otra altura de 1.69, una altura de 1.71, una altura de 1.72, una altura de 1.66 y una altura de 1.73, una altura de 1.75. Como nos podemos dar cuenta, todas las alturas están entre 60 y 74, que es la altura más alta. Bueno, perdón, 75, que es la altura más alta,
y la altura más baja sería 65, de 65 a 75, ¿ok? Es lo que nos estamos dando cuenta ahorita. Como paso número uno, tenemos que calcular la estadística descriptiva. Como pueden ver, aquí tenemos ya nuestra media. Aquí para calcular nuestra estadística descriptiva tenemos que sumar todos nuestros datos y nos da un total de 17.03. Nuestro aquí nos da de 170.3%. Este es nuestro resultado de nuestra media. Como paso número dos, tenemos que analizar análisis visual. Como pueden ver aquí, desviación estándar aproximadamente de 3.553.55. Paso número 2, histograma. Aquí les dije que en el paso número 2 tenemos que analizar la visual. Como pueden ver aquí nuestra visual sería que se observa una forma simétrica. En nuestro histograma se observará una forma simétrica, ¿ok? Q punto, como gráfico Q menos Q, que es lo que les expliqué hace un ratito cuando empecé este tema, que serían los puntos que se alinean en una línea recta, lo que sugiere normalidad, ¿ok? Como paso número 3, tenemos la aplicación de la prueba de Sharpe-Weiss. Como pueden ver, aquí con la aplicación de la prueba de Sharpe-Weiss se obtiene un valor de 0.12. Como como 0.5 es mayor a 0.5, no hay evidencia suficiente para realizar la normalidad. En conclusión, los datos pueden ser considerados como normalmente distribuidos, ¿ok? Esto sería nuestra respuesta de este ejemplo y este ejercicio número uno. Vamos a pasar a nuestro ejemplo número dos. Ejemplo número 2 y dice aplicación de la prueba de Holworth is milk. Aquí tenemos dados los datos. Un investigador tiene las siguientes observaciones de una variable. Aquí tenemos las siguientes observaciones que es 5.2, 4.8, 5.1, 4.9, 5.3, 5.0, 4.7, 5.4, 4.9, 5.1. ¿Ok? Aquí nos dice que se requiere evaluar la normalidad con la prueba de Holcomb-Smith-No. ¿Ok? Como paso número uno, tenemos que calcular la función de distribución acumulativa CDF. Como pueden ver aquí se compara la CDF observada con la esperada bajo la distribución normal. Aquí ya se calculó este. Como paso número dos, tenemos que aplicar la prueba. Como pueden ver aquí ya se obtuvo un valor de D que sería 0.05 y un valor de P que sería 0.08 por 0.8. ¿Ok? Como conclusión tenemos que los datos no muestran evidencia suficiente para rechazar la normalidad. Aquí tenemos dos resultados, ya sea que se puede representar como 0.05 o como 0.05. Aquí tenemos ambos resultados. Y como pueden ver, aquí a un ladito yo les dejé cómo es que ya se elaboró una tabla en Minitab de Gold. Espero y lo esté pronunciando bien, pero si no, aquí ya está escrito. Gold y Smirnov. Como pueden ver, aquí tenemos, bueno, yo les dejé aquí como una imagen para que lo tuvieran como ejemplo, para que ustedes puedan ver, observar y analizar cómo es que ya se hace pues una tabla de estas, ¿no? Ya realizada, ya resuelta y con todos nuestros grafiquitos. Como pueden ver, esta tabla es totalmente diferente a todas las que hemos visto, ¿ok? Vamos a dar inicio desde acá.
Solo para recordarles, vimos el tema 5.3, distribución de probabilidad binominal. Vimos el tema 5.5, distribuciones de probabilidad de posición. También estuvimos viendo y dimos una reseña del capítulo número 6 de la distribución normal. Vimos el punto 6.2, distribución normal. Vimos el punto 6.3, aplicaciones de la distribución normales. Y vimos el punto 6.7, evaluación de la normalidad. Y en total de ejercicios explicamos un total de ejercicios de la unidad 3. Explicamos 10. Aquí le voy a dar repaso, distribución probabilidad binominal. Aquí tenemos los primeros, nuestro segundo ejercicio. Distribuciones de probabilidad de posición, nuestro primero y nuestro segundo ejercicio. Nuestro capítulo 6, distribución de probabilidad normal. Aquí no tengo como tal el concepto porque fue lo que le estuvimos explicando. Aquí tenemos distribución normal 6.2, ejemplo 1, ejemplo 2. Aquí tenemos evaluación de la normalidad, que fue nuestro último tema, que es el tema 6.7, ejemplo 1, ejemplo 2. Y damos por concluida nuestra presentación. Espero les guste, sea de su agrado y que tengan bonita noche. Así damos por terminada esta presentación.